El autoritarismo de bueno, ya lo hicimos informalmente, bueno, pero ahora es de justicia o de protocolo hacerlo formalmente. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Es una frase que no me gusta decir cuando tengo que señalar el bienvenidos y bienvenidas. ¿No? Me cuesta muchísimo hacerlo, pero trato de tomar lo que dicen las mayorías, ¿no? Usar el femenino y el masculino, no el genérico. Bueno, sean bienvenidos todos. ASU, Acción Sindical Uruguaya, a quien estamos representando en este momento. FES Uruguay, no vino la torta, ¿no? No, se disculpó porque tenía otra actividad. Bueno, disculpada. Y Corriente Sindical Articulación, hemos hecho un esfuerzo entre las tres organizaciones para tener estos momentos, sobre todo con expositores de calidad, entendidos en el tema, y de algo que nos acucia en el día a día. Entonces, me parece que este es uno de los mejores momentos para tomar estos temas y reflexionar. Así que es mucho más importante escucharlos. Abigail va a hacer la presentación que corresponde y después ya nos metemos en el tema. Así que a disfrutar sándwiches y café. Para los que vinieron. Claro. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Enviarle desde acá un caluroso abrazo a las compañeras de FES que siempre nos están ayudando en estas convocatorias que se hacen desde la Corriente de Articulación y ASU. Es un gusto estar acá con todos ustedes para discutir un temazo que sin duda a veces nos encuentra discutiendo sobre un hecho en concreto o a veces nos encuentra discutiendo de una forma no constante o tal vez con todas las aristas que tiene el tema de la seguridad, y por eso convocamos esta actividad llamándola seguridad ciudadana y convivencia democrática, y cuál es el rol y el papel de los sindicatos, cuál es su articulación, cuáles son nuestras propuestas o cuáles son nuestras reflexiones en un tema que nunca está acabado y que obviamente requiere de muchísima cabeza y de muchísimas soluciones, ideas a los problemas que estamos atravesando hoy como sociedad y como país. En ese sentido, yo me hice unos apuntes de algunos momentos en realidad en los que hemos discutido, insisto con esto, el movimiento sindical creo que discute, el movimiento sindical en su conjunto discute el tema seguridad de una forma a veces tímida y no constante. Y a veces nos cuesta mucho, y por eso también convocar a Diego Olivera, a Mario Lallera, y discutir también sobre algunos ejes temáticos para el abordaje de la situación de la seguridad ciudadana, la violencia, la convivencia democrática en Uruguay, hecho por Juan Faropa, nos logra ubicar en qué situación estamos y cuáles serían tal vez los ejes principales para plantear en el marco de que también estamos en un año electoral y puede o no que cambie el signo político, y otros seguramente sean los desafíos de la etapa, y más llegando a octubre también con la consulta que va a haber en las urnas. Entonces, plantearles algunas cositas. Por ejemplo, los sindicatos por lo general discutimos el tema de la seguridad cuando en realidad se da un hecho puntual con respecto a, por ejemplo, los trabajadores de la salud, cuando los trabajadores de la salud son agredidos en las puertas de emergencia, cuando se exponen un montón de situaciones complicadas, los trabajadores de las emergencias móviles que no pueden ingresar a determinados lugares de la ciudad, o si en realidad ingresan, tienen que ser asistidos o custodiados por la policía. Eso también genera otro tipo de situación.
Los trabajadores, por ejemplo, del transporte, que si hay algo que tenemos claro, todos y todas, que nos molesta muchísimo para el transporte, pero al mismo tiempo nos molesta muchísimo y nos indigna los trabajadores y las trabajadoras del transporte siendo agredidos cuando están cumpliendo su labor. Esto sea un trabajador del taxi, de un ómnibus, de que sea. Los trabajadores del comercio, los trabajadores de las financieras también, que por lo general son los que están de cara o enfrente a las situaciones de delito, de hurto, de rapiña, eso también. Y entonces los trabajadores y las trabajadoras podemos ser víctimas del delito, sentirnos inseguros o sentirnos seguros dependiendo de dónde vivimos, de dónde trabajamos, cuáles son las medidas de seguridad que tenemos y también tenemos como una perspectiva general. En el caso, por ejemplo, también de los trabajadores y de las trabajadoras de la educación, es algo que lo ven de manifiesto en los centros de estudio, tanto sea en las escuelas, afuera de las escuelas, en los liceos y afuera de los liceos, también en el contexto en el cual están insertos. Y acá también, porque cuando uno transita Montevideo, por lo general, o cuando transita en otros departamentos, sus ciudades o pueblos, ve incluso cómo a veces van cambiando los territorios de una cuadra a otra, como algunos espacios incluso se vuelven intransitables o como algunos espacios ya no son como espacios donde se manifieste la convivencia, sino en realidad se van manifestando que otros son los que mandan en el lugar. Yo me había marcado de que a veces en realidad se habla de calles como que delimitan la ciudad, y lo cierto es que si uno va caminando puntualmente en Montevideo, que es la capital y quien tiene mayor población, pasa comúnmente que uno encuentra cortes en la ciudad. Y eso no genera tampoco una cuestión de convivencia que sea de la más deseada. Los trabajadores y las trabajadoras a las cuales representamos también viven en esos barrios. Muchísimos de esos barrios que hoy están manejados incluso por el narcotráfico, que están plagados de violencia, donde un niño de 10 y 11 años es el jefe de una banda, donde un niño de 10 o 11 años maneja armas, donde el consumo está a la orden del día y la desigualdad tiene cara obviamente de niño y de mujer. Entonces, esas cosas también comúnmente y actualmente hoy uno prende la televisión o prende las noticias para escuchar o lee la prensa escrita y se encuentra con que hay tanta cantidad de homicidios por día. Y ya parece como que la cifra se vuelve habitual. Nos acostumbramos a que hay un gran número de niños que ingresan por la puerta de emergencia del Hospital Pereira Rosell heridos de bala. Incluso llegamos a asumir que un niño o una niña puede ser víctima de un cruce entre bandas y perder la vida, como sucedió en el caso de Peñarol, o como sucedió en Malvin Norte, o como sucede en otros casos que realmente han sido como de muchísimo impacto. También cuando hablamos de seguridad y hablamos de violencia, yo no quisiera tampoco dejar pasar que cada 9 días muere una mujer en Uruguay víctima de violencia basada en género, que se aumentaron sustancialmente las denuncias de abuso y de violencia contra niños, niñas y adolescentes según los registros del CIPIAP, el año pasado superando los 8.000 y el año pasado superando 40.000 denuncias de violencia basada en género hacia mujeres, niños, niñas y adolescentes. No era muy común, capaz que ahora porque tenemos las redes, y hace muchos años atrás no veíamos tanto, pero vimos casi todos una gran convocatoria cerca de un gran centro comercial para asistir a la pelea del fin de semana o a la pelea del mes, donde se convocó a cientos de jóvenes, ¿no?, para pelear y además incurrir en otras conductas. Entonces, llega un momento donde en realidad parece que el tema que más nos importa a todos y a todas, porque es uno de los temas que más importa, es uno de los temas que encabeza las encuestas, de cuáles son las preocupaciones que tienen los uruguayos y las uruguayas, o cualquier ciudadano de este país, es la seguridad. Y cuando uno empieza a repasar, parece que empieza a dar lo mismo, y que la indignación a veces se vuelve un poquito temporal o selectiva, dependiendo cuál sea el hecho. Y nosotros tenemos que corrernos de ese lado y tenemos que corrernos de la indignación momentánea
o de la indignación selectiva. Nos tiene que provocar muchísimo rechazo que los índices de violencia sigan creciendo tanto en Uruguay, que se manifiesten en los lugares de trabajo, que las calles no sean tal vez espacios seguros para transitar, la cantidad de personas que están durmiendo en la calle, que las personas también que están durmiendo en la calle están expuestas al consumo y a otras también acciones. Y bueno, y a veces creemos que nos quedamos cortitos en la discusión y a veces discutimos, insisto, esto de forma temporal. En el 2014, un año electoral, el movimiento sindical estuvo discutiendo muchísimo todo lo que tenía que ver con el tema de la baja de imputabilidad penal. Fue una consulta que obviamente ganamos, sobre todo con las juventudes. Fue un trabajo que inclusive tuvimos que discutir muchísimo con nuestros compañeros y compañeras, porque pasaban muchas cosas y también los medios de comunicación también hacen su juego muestras. Había otro signo político gobernando también, pero lo cierto es que ese fue como un punto que quería marcar. Luego en el 2019 nos enfrentamos a la reforma, pero sin miedo. También reforma que no prosperó, también estuvimos discutiendo sobre ese tema, todavía gobernaba otro signo político, y bueno, lo cierto también es que eso nos demandó muchísimo trabajo y los porcentajes también con los que arrancábamos estas discusiones eran muy altos de forma contraria. Y actualmente también tenemos un tema que es que se va a someter a consulta el tema de allanamientos nocturnos, teniendo un gran porcentaje de aceptación por parte de la población. Entonces, me parece que en realidad los desafíos en discutir la seguridad tienen que ser discutirlo de forma constante con todas sus aristas, porque, como decía un reconocido abogado acá en Uruguay, a veces un problema individual no abordado a tiempo termina convirtiéndose en un problema colectivo de grandes magnitudes, que uno cuando ya lo va a atender las consecuencias, ni siquiera va a ir a atender las causas. Yo creo que el movimiento sindical no estaría discutiendo tanto este tema, sino, y no para entrar en polémica, pero todos y todas repasamos los medios o también asistimos a determinadas discusiones. Actualmente no discutimos sobre seguridad o sobre convivencia tanto como quisiéramos, pero sí discutimos sobre la suspensión o no de los sindicatos policiales. Actualmente el movimiento sindical no está discutiendo tanto sobre seguridad y convivencia, excepto, insisto, todos los gremios tienen problemas y los abordan y hacen comunicados y lo trabajamos, pero parece que hoy hay que seguir discutiendo la pertenencia o no de los sindicatos policiales al movimiento sindical. Y en todo este tema de la violencia, el crecimiento de la violencia, de la represión y todo, yo no quiero dejar pasar el hecho de que creo firmemente de que hay un gobierno que en realidad no está atendiendo los problemas de seguridad, sin embargo, ha tenido una respuesta bastante importante cuando se trata de los trabajadores y de las trabajadoras movilizados, ¿no? O sea, quiero decirlo todo, porque si hay algo que le ha salido muy bien es reprimir las acciones sindicales de movilización o de reclamo, como ha sucedido con el transporte en la terminal de cruces, o como con el transporte de carga en el puerto, o con la intergremial marítima, o tantos otros incidentes que puedan darse. Este es un mundo más desigual y Uruguay es un país más desigual. Y al ser un país más desigual se agudizan muchísimos problemas de convivencia, de pobreza y tantos otros que seguramente quienes están en la mesa acompañándome van a poder desarrollar un poco más. Insisto con esto de que un problema individual no abordado a tiempo se convierte en un problema colectivo, que es necesario atender las causas y así se puede llegar a tiempo y no atender las consecuencias. Y que hoy tenemos que discutir muchísimo el tema de violencia, el tema de consumo, el tema de convivencia, el tema del impacto que está teniendo el narcotráfico en determinados barrios, el micronarcotráfico, cómo se va colando también como una actividad en determinadas capas, y también discutir mucho acerca de la corrupción también.
Entonces, para eso me parece que hay que abordar con mucho respeto y con mucha cabeza el tema de la prevención y de la represión, y que esto no nos puede sumergir en una discusión de que en realidad quienes reclaman por mayor seguridad o quienes reclaman por medidas, en realidad lo que están reclamando es por un gobierno autoritario. No nos puede seguir permeando esa idea. Todos y todas queremos vivir en un país más seguro, donde se combata el delito, donde todos y todas tengan mayores oportunidades y donde los niños no crean que es más fácil incurrir en ese camino y que hay otros caminos para desarrollarse. Necesitamos gobiernos que nos cuiden, necesitamos gobiernos que cuiden a quienes nos cuidan y necesitamos gobiernos que atiendan el tema de la convivencia, de la seguridad y del combate a la violencia de una forma lejos del Twitter y más cerca de la gente. Así que quería dejarlo por ahí la reflexión, sé que vamos a estar trabajando sobre este documento, así que bueno, quisiera extenderle la palabra con estas pequeñas reflexiones a Juan Falcón. Vamos a arrancar fuerte. Muchas gracias. Estaba pensando todas las cosas que dijiste, tratando de procesar. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Me siento en mi casa. Me siento siempre muy conmovido cada vez que entro a esta casa. Por allá hay varias gentes con las que he transitado largos periodos de mi vida. No quiero nombrar a nadie más allá que a Flaco Casalazo, que estaba por ahí, y al que le debo muchísimo, sobre todo lo mal abogado que soy. Pero el compromiso siempre me encontré con compañeros del sindicato de panaderos, del viejo sindicato de panaderos, y a partir de ahí y de lo que yo pensaba decir y lo que había traído preparado, y ha traído inclusive un pendrive y todas esas cosas, me puse a pensar en mi experiencia con mi humilde participación como joven abogado con el movimiento sindical. Y lo que el movimiento sindical siempre hizo históricamente en este país. Digo humilde por pequeña, porque fue muy reducida y en una etapa muy especial del país, a la salida de la dictadura, lo que no nos puede hacer olvidar lo que pasó anteriormente. O sea, el movimiento sindical uruguayo, a diferencia de otros movimientos sindicales en la región, siempre se ha caracterizado por ocuparse y preocuparse por temas políticos del país. Y eso le ha llevado a muchas críticas. Los sindicatos se meten en política, sin duda, porque son una de las organizaciones sociales más potentes, con mayor número de personas que se sientan representadas por ese movimiento sindical, y que sin duda no se ocupan solo, y está bien que lo hagan, obviamente, porque es su naturaleza, los temas de las condiciones de trabajo, la regulación del salario, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que el movimiento sindical en Uruguay es un actor fundamental en la historia de la democracia uruguaya. Entonces, la participación del movimiento sindical, de los trabajadores, de las trabajadoras, en temas que generan preocupación y que generan dificultades para la convivencia y para la propia fundamentación del sistema democrático, es indiscutible. Nadie puede preguntar, ¿pero qué se están metiendo los sindicatos en estos temas? Y el tema de la seguridad, entre tantos otros, la seguridad y la convivencia, y cuando me refiero a seguridad quiero dejar bien claro de qué estoy hablando,
Yo cuando hablo de seguridad me refiero a la amenaza de ser víctima de un hecho delictivo o de un hecho violento. Digo por las dudas, porque hay muchas dimensiones y muchas concepciones de la seguridad. Y la convivencia significa de qué manera las personas que vivimos en determinado momento histórico, en un territorio determinado, nos relacionamos. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Verdad? O sea, nos relacionamos a partir del respeto, de la aceptación de las diferencias, de la aceptación de distintas formas de concebir la vida desde el punto de vista de nuestras opciones políticas, de nuestras opciones sexuales, religiosas, etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva, esos temas que hacen a la democracia, que hacen a lo que entendemos por democracia, tiene que ser humildemente, con todo respeto, lo digo porque no estoy en la toma de decisiones de gremios que me pueden representar o que me pueden afectar, pero entiendo que con todo respeto y basándome en la experiencia histórica del movimiento sindical uruguayo, tiene que ser un tema que ocupe y preocupe y lleve adelante acciones del movimiento sindical. Porque lo hizo siempre. Y hoy este es uno de los temas que nos está poniendo en juego determinada cantidad de elementos de la calidad de vida y de la convivencia que nos ocupan a todos. ¿Y cómo no va a ocupar a una de las organizaciones sociales que más representación tiene en Uruguay, como es el movimiento sindical? Obviamente, la compañera acá planteaba temas específicos que afectan a los trabajadores y a las trabajadoras. Veamos simplemente las distintas ramas de actividad y veamos los riesgos de ser objeto de un ataque a la convivencia y a la seguridad individual. Sin duda que existen estas cosas. Pero por otro lado, no podemos dejar de entender, me parece a mí, con todo respeto, repito una vez más, con el absoluto respeto de quien no es parte del movimiento sindical, no soy un trabajador que esté aquí representado, soy un viejo abogado laboralista que en algún momento dio una mano en algunas cosas. Yo creo, con todo respeto, con el mayor respeto, lo digo una vez más, que hay algunos asuntos que el movimiento sindical tiene que asumir. En primer lugar, ¿por qué estamos como estamos en materia de seguridad? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Qué pasó en el país en los últimos 40 años en estos temas? Seguramente la mayoría de ustedes, y no quiero señalar ni ser discriminatorio con las edades de cada uno de los que estamos acá, excepto gente muy joven, vivimos la salida de la dictadura. A la salida de la dictadura, la seguridad frente al delito y al crimen no era un tema en nuestro país. No sé si alguien no está de acuerdo. Le agradezco. Ahí llegó un viejo más, Pablo Martínez, y así podrá asegurar, podrá confirmar o no. El tema de la violencia y el delito en el 85 no era un tema. No había un problema de la delincuencia. Por varias cosas. Primero porque no sabíamos qué es lo que había pasado durante los años de la dictadura, porque no sabíamos qué niveles de esclarecimiento de delitos había, que era altísimo, porque detenían a un pobre tipo, lo cagaban a piña y se aclaraba todo. No sabíamos qué pasaba, no había información, no había datos, no había nada. Cuando vuelve la democracia, vuelve el proceso
de construcción de una nueva forma de democracia, para ser más claro, el gran tema de la violencia en el país era la violencia del pasado reciente, que es un dato de nuestra historia, es un dato de la historia de la sociedad uruguaya. Somos una sociedad violenta. Siempre nos compramos otra historia, otro relato, pero somos una sociedad que creció en la violencia, en el degüello, en las guerras civiles, y terminamos en el terrorismo de Estado como culminación de la violencia. Entonces, llega un momento en el que empieza a aparecer despacito primero, más fuerte después, el tema de los delitos. Aparece, repito, una vez más para los compañeros de mi generación, un señor que se llamaba Washington Beltrán, que seguramente los más jóvenes no tienen la más puta idea que era un parlamentario del Partido Nacional, que empieza a hablar de vuelta de la delincuencia, sobre todo la delincuencia juvenil. En los 85, 86, 87, 88, el gran tema eran los menores delincuentes, ¿no? La delincuencia juvenil, los infantos juveniles, una cantidad de formas como se plantea. ¿Quién arranca ahí? Vos te acordarás, arranca ahí el famoso, ¿cómo se llamaba este pobre muchacho? El pelado. El pelado. Pelado. El pelado que mata al dueño de una fábrica de pasta allá en mi barrio de Maroña, y ahí a partir de ahí empieza todo el pelado, y toda la banda, el pelado y el negro no sé cuánto, y y el otro, ¿te acuerdan ustedes? Y ahí empieza todo el tema de qué horror, hay que empezar a regular y a controlar la delincuencia, la inseguridad. Y empieza ahí, y el discurso empieza ahí. Y el gran debate era entre blancos y colorados. Es clarísimo esto, hay documentación clara de los palos que le pegaban a Ramírez, a Juan Andrés Ramírez, cuando era ministro del Interior del gobierno del primer Lacalle, respecto a la incapacidad del Estado de resolver los temas de inseguridad. El Frente Amplio no existía en ese momento en este debate, porque no le interesaba este debate. Grave error desde mi punto de vista. Gravísimo error que lo empezó a pagar, el Frente Amplio tiempo después. ¿De acuerdo? Entonces, empieza recién a aparecer el tema de la inseguridad frente al crimen, frente al delito, etcétera, en los 90. No sé qué te parece a vos. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿no? Digo, yo no, en ese momento no, yo ni siquiera estaba en el país, pero leía más o menos las cosas que llegaban, lo analizaba y decía, pero a ver, para que quede claro, yo vivía en El Salvador en esa época. Así que imagínense. Pero por favor, ¿qué es lo que pasa? No pasa nada. En Uruguay no pasa nada. Mira lo que está pasando acá. En Uruguay no pasa nada. Entonces, hay todo un tema que, desde el punto de vista de una mirada progresista, desde el punto de vista de una mirada vinculada a los derechos humanos, no se ha desarrollado en su momento, y que tiene que ver con que entendimos que los problemas de inseguridad, de violencia y de delito, nosotros, dejando de lado toda la parafernalia que venía del otro lado, que implicaba más penas, la ley de seguridad ciudadana, Diego, de 1995. En 1995 se aprobó una ley de seguridad ciudadana, que con seguridad ciudadana no tiene nada que ver. Es una ley que aumenta penas, que crea nuevos delitos, pero que con seguridad ciudadana no tiene nada que ver. ¿Está? Entonces, desde el punto de vista del movimiento sindical y de los sectores progresistas en la política, lo que estábamos diciendo era
Esto no es problema nuestro. Hasta que no tengamos una sociedad más justa, que se distribuya mejor el ingreso, donde no haya pobreza, donde no haya esto, nada, no se va a resolver nada. No nos importa nada el poder punitivo del Estado, no nos importa nada la capacidad que puede tener la policía, no nos importa nada lo que puede hacer el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque son parte de una estructura de poder que tiene que ver con formas de dominación y de sensibilidades distintas a la sensibilidad que tenía el progresismo, el movimiento sindical en ese momento. Y creo que fue un gravísimo error. Porque cuando el progresismo llegó al gobierno, años después, se encontró con un problema gravísimo, que era cómo hacemos para manejar esto fuera de nuestro discurso. ¿Tá? Entonces, nuestro discurso era que hasta que no hubiera más igualdad, más empleo, más distribución del ingreso, no va a haber más seguridad. Y nos encontramos con un país donde a partir de los esfuerzos de un gobierno y de varios gobiernos progresistas, mejoró la distribución del ingreso, mejoraron las condiciones de equidad, etcétera, etcétera, pero no mejoró la inseguridad, no mejoró el delito, no mejoró el control de la violencia. Entonces, desde una perspectiva marxista, por decirlo de alguna manera, le erramos de punta a punta. Allí no era solamente un tema de estructura, sino que era un tema de superestructura. Había un tema cultural, habían cambiado forma de vida, forma de ver la vida, forma de relacionarlo, forma de convencernos, forma de convertir, de conversar, de resolver los conflictos, que no lo vimos venir. No lo vimos venir. Y bueno, entonces, no sé, vos me marcás el tiempo. No, yo te estaba escuchando. No, pero yo sigo hablando toda la noche. No, vos pegame el Teresita, grito. ayúdanos. No, pegame el grito. Entonces nos encontramos con una determinada situación que no habíamos previsto, ideológicamente no lo habíamos previsto. No teníamos claro cómo venía el tema. O sea, siempre pensamos que el delito tenía que ver con la pobreza. El delito tenía que ver con la inequidad, con una cantidad de factores sociales, pero no culturales. Y no entendimos que la dimensión cultural estaba apareciendo y se estaba consolidando. La dimensión cultural apareció desde mediados de los años 80, cuando en el mundo el viejo paradigma del estado de bienestar implosionó, cuando comenzó a consolidarse en Estados Unidos, en Gran Bretaña, fundamentalmente, un modelo neoliberal que decía que el Estado no tenía que participar, que el Estado tenía que diluirse, que el Estado tenía que retirarse al máximo porque el mercado iba a resolver todos los temas. Pero no solamente los temas de economía, sino también los temas de convivencia. Y ahí es donde empieza el problema. Porque para mucha gente, sobre todo para la gente más joven, se desmorona un modelo en el que crecimos muchos de nosotros, que tenía que ver con el desarrollo personal a partir de la vida de trabajo, de la cooperación, de la solidaridad, de un Estado presente, de un Estado que participaba para, de alguna manera, equilibrar las desigualdades. Y apareció una nueva generación que se encontró absolutamente regalada, sin nada, o sea, sin red, que estaba saltando de un trapecio a otro y abajo no había nada. Y entonces, si yo estoy saltando de un trapecio a otro y abajo no hay nada,
¿qué me importa lo que me puede pasar? Vivo o no vivo es todo un tema circunstancial. Entonces, si puedo conseguir algo por la buena, la consigo por la buena. Y si no la puedo conseguir por la buena, la consigo por la mala. ¿Qué me importa? Si no hay nada abajo, si yo no tengo ninguna contención, si yo no tengo nadie que me diga, acá estoy para ayudarte, para darte una mano si te caes. Entonces, ese es el gran problema que tiene nuestra sociedad. Y no solo la nuestra, sino a nivel regional y a nivel internacional, con las diferencias que obviamente hay en varios países por razones de, bueno, de manejo de la economía y de capacidades y de niveles de desarrollo. Pero lo que es la región en la que estamos ahora, que no la podemos ignorar, porque lo que nos está pasando a nosotros, no nos está pasando solo a nosotros. ¿Tá? O sea, nos pasa de una manera con cierto regazo, con una, ¿cómo podría decir? Una especie de efecto retrasado o rezagado por las distintas situaciones que tiene el Uruguay. Una sociedad pequeña, más o menos integrada, etcétera, etcétera. Pero no está llegando, ya llegó hace tiempo. Entonces, hasta que no se pueda lograr un acuerdo político, un gran consenso político, que va a ser muy difícil porque hay otros factores que están incidiendo, que puedan considerar que hay elementos de la economía, de la distribución del empleo, de la generación de riqueza, de la integración a la sociedad por el trabajo digno, ¿eh? Que pueda entusiasmar a determinados sectores de la sociedad, sobre todo los sectores más jóvenes, va a ser muy complicado poder intervenir en los temas del crimen común y del crimen organizado, que es lo que más genera inseguridad ahora. Dejando de lado, además que este tema del crimen común y el crimen organizado es un tema cultural, es también un tema cultural la violencia de género, es también un tema cultural la violencia en los centros educativos, la violencia en el deporte. ¿Qué está pasando? Bueno, hasta que no nos pongamos a analizar esto y a entender que esto no se resuelve solo con medidas represivas, pero que también requieren una presencia del Estado para poder controlar algunos aspectos de estos fenómenos, va a ser muy difícil poder avanzar. Yo a esta altura de mi vida no quiero ser pesimista, no, no puedo aceptar, no me puedo reservar el derecho de ser pesimista y de entender que esto no va a poder resolverse. Sigo creyendo que se va a poder resolver. Sigo creyendo que la sociedad uruguaya, a través del sistema político, de la sociedad civil, del movimiento sindical, de los gremios empresariales, en algún momento van a tener que lograr algún tipo de acuerdo para poder decir, así no podemos seguir. Y no podemos seguir echándole la culpa al gobierno que estuvo, al que está ahora, al que va a venir ahora. Por favor, no hay forma. Ahora, si lo quieren seguir haciendo, bárbaro. Pero dentro de 10 años vamos a estar, muchos de ustedes que son más jóvenes que nosotros, van a estar acá hablando de los mismos temas. ¿No? Yo lo digo por usted, compañero Lev, que usted va a estar acá, yo seguramente. Y hablando, seguro que va a hablar. Bueno, no sé, yo qué sé. Gracias. Vamos a... Vamos a pedirle la palabra a la Yera, a Mario, y que nos exponga sus impresiones. Perdón, jefe, que No, me excedí. no. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Indudable que la preocupación por este tema
realmente considerable en nuestra sociedad y lo demuestra que ustedes me hayan invitado a participar aquí. Y entrando directamente al tema, porque sé que tenemos poco tiempo y es un tema de una dimensión tal que no se puede exponer en un plazo corto de tiempo. Es decir, que vamos a ir a una parte esquemática y más que nada preferiría también escucharlo a ustedes, o sus preguntas, o sus inquietudes, porque ese es un problema que también está sucediendo, donde no nos estamos escuchando. Y pensamos que la autoridad es la que en definitiva tiene que marcar el liderazgo. Y ahí vengo a la palabra del movimiento sindical. Uno de los grandes movimientos que tiene nuestro país, como bien ya lo dijeron ustedes, esa potencia, esa energía, es el origen de las bases o del ciudadano común que puede transmitir y puede modificar la gestión en cuanto a seguridad, que es uno de los puntos centrales, y dejar de pensar que solo la policía, y solo hablando de la policía, vamos a resolver de alguna manera. Muy bien está el diagnóstico que hizo ella de toda la situación. Es cierto todo lo que dice. Lo viví durante varios años, donde un hecho clave y puntual explotaba. Y entonces inmediatamente reuniones, el debate, y siempre, por supuesto, se llegaba a un tipo de solución. Siempre hubo una solución en ese momento. Pero pasado ese momento, al tiempito, todo volvía o regresaba a la misma situación. Es decir, no hay una sustentabilidad porque el problema se remite a un hecho puntual, como bien lo decía. Y en realidad este tema al que estamos llegando y de la forma que estamos llegando, ya lo habíamos advertido mucho antes, no yo, lo había el Julio Guarteche, uno de los grandes impulsores y de los primeros policías que entraron en contacto con un gobierno progresista cuando accedió, le hablaba, por favor, vamos a hablar el mismo idioma, vamos a tratar de llegar a comunicarnos de la misma manera, entonces vamos a aclarar algunos conceptos. Y él hablaba del concepto de la percepción compartida, ¿verdad? Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué problema estamos hablando y cómo lo sentimos? Y cómo nos comprometemos de cada uno de su parte. Y no hubo un eco en eso. Lo que solo hubo fue pared que rebotaba y volvía la pelota, para decirlo vulgarmente, a la policía. Una policía que estaba pretendiendo del año 2000, que ya había cambiado, como dijiste, en los 90, se produce digo porque trabajé, tuve oportunidad de trabajar, dentro de una cocina donde pudimos ver una cosa un grado alto de corrupción, que comprometía la institución policial dentro de todo un movimiento criminal que se estaba dando a nivel regional. Y que afectó, y ahí comenzó a verse la tendencia, pero de una forma que no fue comunicada correctamente a las organizaciones civiles, no fue entendida. Es decir, solo fue señalada en lo que veía la policía. La policía es como las células nerviosas, para hablarlo de una manera, de una organización, del cuerpo. Es la primera que siente que algo está mal.
que algo viene mal y que el dolor no se calma y que a veces para un poquito, pero después vuelve a aumentar. Y ahí vuelve a aumentar. Y vuelve a aumentar. Y resulta que te dicen, tenés que resolverlo. Y bueno, y ahí aparecen de todo tipo. Pero los dos bloques principales son más autoridad, más fuerza, más represión contra todo. Y a exigir que me den ese respaldo para yo resolver el problema que me están demandando, que está existiendo. Pero sí la construcción de vida o la comunicación de vida entre todas las partes para que eso sea equilibrado. Entonces, si dejan hablar solo a la policía va a pedir lo que pidió y lo que le dieron, entre comillas, el famoso respaldo. Y hasta ahora, ese respaldo que pide es simbólico. Es como que yo, Juan, vamos arriba. A Marquito. Seguí, Creo que lo tenemos. seguí. Dale para adelante que va todo. Y es un aliento moral, o como le quieran decir, pero es simbólico. Porque cuando yo voy adelante, tengo que cumplir la ley. No es que el respaldo no me está diciendo, saltate la ley. Tenés que cumplir la ley. Y después me enfrento al fiscal y al juez. Y después, claro, no está el señor que dijo, lo vamos a respaldar y no está ahí defendiéndome. Yo estoy solo y voy preso y toda mi familia queda expuesta. Y yo soy un trabajador. Se quiera o no se quiera, si están en el dilema discutiendo, lo hemos dicho. A nosotros nos costó indudablemente entender que somos trabajadores. Porque nos hicieron creer que no éramos y que ni siquiera pertenecíamos a la sociedad. Es un tema que viene de esa herencia dictatorial, de poder. Entonces, como decían los primos, y están conmigo, estoy al lado, y bueno, y éramos de la familia, pero no éramos de la familia, realmente. Pero en esa confusión, en esa evolución de la institución, se enfrenta a el inicio de lo que decía Juan, de esa problemática de seguridad ciudadana, y tiene que intentar, y se comienza a hacer a partir de los gobiernos progresistas, intentar llevar una agenda de reforma institucional. La reforma de la policía. ¿Para qué? Para prepararla para esos cambios que se vienen, para transparentarla porque necesita transparentarse en sus acciones. ¿Para qué? Para crear puentes de confianza con el ciudadano. Nosotros debemos cumplir la ley, pero ¿para quiénes? Para los ciudadanos. Entonces, si no hay si me ven a mí uniformado y que yo no soy ciudadano, es imposible que tengamos un diálogo, es imposible que todo eso que hablamos, indudablemente si a mí me están juzgando por la cantidad de delitos que me denuncian en la comisaría, voy a hacer un montón de ardides para que o no denuncien o cambiarle el título o ponerle otra cosa. En el pasado, yendo con una experiencia, porque viví la primera parte de la salida de la dictadura, pero en dictadura, teníamos varios libros para anotarlas. Entonces, a las personas seguro, iba a la comisaría,
Entonces yo, según el problema y según la persona que era, le presentaba un libro y le hacía firmar. Yo sabía que esa persona no entendía nada y ese libro no iba a figurar en mi estadía. Pero si venía alguien, por ejemplo, un abogado, bueno, ahí era esto otro La libro. tarjetear. Ahí. Y si no, demora 2, 3 horas, 4 horas, sí, que venía un hurto, sí, iba. Entonces, no sé hasta dónde este problema ya estaba viniendo. Es decir, de los 70, porque en ese tiempo silencioso, por ejemplo, ya se tenía una corrupción muy alta de algo que es medio cultural en nosotros, en Uruguay, que hay que decirlo, que hay que reconocerlo, que era el contrabando. Y que es, y sigue siendo. De la historia, cuando contrabandeamos cuero, carne salada, con Portugal estando en guerra con España, es decir, de antes de la colonia. Si uno lee los libros de historia, nuestra sociedad es laxa, flexible con determinadas cosas. El problema es que eso crea una cultura así. Y todo lo vemos y nos adaptamos a esa situación. En esa situación está bien, no hay generalmente un impulso de violencia que nos haga asumir la percepción de miedo mayoritario en la sociedad. No hay en ese momento. Hay ahora, comienza ahora. Pero la logística no existe. Pero la logística y las estructuras y el pensamiento, ¿no? Por ejemplo, en la comunicación de lo que está sucediendo entre la policía y el ciudadano le dice, no, pero vos sos policía, sos el que tenés que saber todo. Vos sabés todo, no me preguntes a mí. No es así. No es así. Es de todos, ese es el problema y ese es el concepto. Inclusión de todos en la seguridad. Compromiso de todos en la seguridad. Es lo que decía Juan. Si no hay un pacto social, político, no hay una solución a este problema. Va a continuar avanzando porque nos estamos enfrentando en los tiempos actuales a un cambio permanente y a una acción criminal que es sumamente poderosa en el mundo actual donde el dinero manda. Ese es el problema. Ese billete simbólico que contiene un valor que se lo dimos los humanos, si vamos a leer al israelí Harari. Si lo leemos, esa expresión simbólica que hicimos y esa idea de acumulación material, se llega a un momento, como bien se decía, en un tiempo fue manejada con valores de trabajo, en su mayoría, es decir, proyectos de trabajo. Mediante eso se tenía el dinero, la materia para sobrevivir, bueno, y generar y producir. El problema es cuando perdemos esos valores. Cuando ya directamente vamos a sacar el dinero de cualquier forma, a obtenerlo de cualquier forma. Bueno, entonces el problema se nos convierte realmente en algo que escapa de la dimensión netamente policial. Tenemos una inflación de conducta criminal que va de la violencia de género o la violencia doméstica
hasta el crimen organizado, pasando por todo lo demás, atravesando toda la sociedad y todos los lugares. Y indudablemente que ahora estamos percibiéndolo en una dimensión, para tener una idea. Cuando me hice cargo de la jefatura de Montevideo, yo venía de drogas, que era otra forma de trabajo totalmente diferente, que el objetivo era diferente, y donde la inteligencia era el elemento, la inteligencia traducida en información. Información que significa conocimiento que nos permite actuar quirúrgicamente. Dominar la situación, entonces, y mantener un equilibrio. Una contención, un equilibrio, donde la amenaza se reduce, ¿sí?, de tal manera que no daña las instituciones o la democracia. Eso sí, pero cuando vamos al otro plano y vemos, y vamos ya al delito, al microtráfico, al delito, y comienzo a analizar, me hago una estadística, vamos a darme cuántas personas entre 18 y 45 años tienen antecedentes en el registro. 70.000. Bueno, dame, porque hay de todo ahí. Hay culpabilidades, no hay reiteraciones. No, dame los que son reiterados y violentos. Es decir, usaron violencia de alguna manera para cometer el delito. 15.000. Y ahora dame quiénes han cometido rapiña en los últimos 3 años. 7.000. Nosotros teníamos en ese momento diarios aproximadamente unas 1.200 rapiñas. Empezamos en 800 y fueron aumentando, más o menos. ¿No? 1.200 rapiñas. Pero en realidad eso quería decir que todos los que habían caído en esta conducta y eran reiterativos no estaban actuando al mismo tiempo. Porque si no, el nivel, y no hemos llegado todavía, el nivel, tomada la rapiña como un acto de violencia extremo. Terminamos en un número realmente, entonces, digo, hay una actuación. Es decir, no estamos, primero dar esa luz. No estamos en el nivel, en el peor nivel, pero estamos en una tendencia a alcanzarlo en un determinado tiempo que, debido a los cambios que se están sucediendo, ya es decir, muchos autores han hablado de, bueno, la globalización, de todos esos temas que pueden haber muchas visiones y puntos de vista sobre esto para determinarlo, pero en definitiva no estamos alcanzando cuál es la resolución. Y para alcanzar a llegar a un nivel, debemos compartirlo entre todos y debemos comprometernos. Y debe haber una alianza estratégica que, fuera de los intereses políticos partidarios, económicos, sociales, entiendan que este es un problema de supervivencia. Y no de supervivencia individual. La primera supervivencia es la democracia. Si entendemos nosotros que la democracia es la forma que queremos vivir. Si todos entendemos que eso es un pacto que tenemos, que queremos esa democracia, que queremos esas libertades, bueno, tenemos que tener también garantías. Y tenemos que equilibrar entre
la autoridad y esa definición y las libertades que queremos. Y eso lo tenemos que hablar y hacerlo entender en la mayoría de la población. Estamos en esa línea, pero que todavía tenemos tiempo. Y quizás hay que aprender de las cosas negativas y tomar la experiencia. Bueno, hubo un cambio de signo, como decía, que dijo una cosa, que le aplicó y no tuvo resultado. Que tenía la solución, pero no tuvo resultado. ¿Qué pasó ahí? Y perdimos. ¿Quién perdió? Perdió toda la sociedad. Perdió toda la sociedad. Entonces, ese tiempo, todo este tiempo, bueno, vamos a sacarle un rédito positivo. Vamos a entenderlo que sí. Y ahí está la clave de las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales. Ahí está la clave porque es desde abajo que se va a presionar hacia el poder para que el poder entienda que tiene que integrarse y definir una línea y un camino que sea para todos juntos. Después se discuten las otras historias que hay. Pero esa línea, por favor, vamos a compartirlo todo. Y vamos a ser inclusivos. Porque si la violencia nos gana, bueno, esto, aparte que estamos, es decir, que no integremos, va a terminar que vamos a seguir ejerciendo nosotros violencia, cada uno, para sobrevivir. Que es la peor condición y que no es algo alejado de la naturaleza humana, ¿no? La violencia, Juan decía, venimos del Estado. No, pero si estudiamos un poquito más, si vamos un poquito más lejos, pues nosotros tenemos nuestros genes 4 millones, según ahí, como estén los científicos que estudian el origen humano, tenemos 4 millones de nuestros genes de violencia. Nosotros estamos preparados para sobrevivir y la violencia es una herramienta. Entonces, si me da, vuelvo a repetir, el símbolo de que lo que yo solo tengo que buscar es el dinero para conseguir un objeto simbólico que me dé la sobrevivencia. Bueno, esto es lo que va a pasar, viene pasando, y esto responde, indudablemente, si van a estudiar los niveles estratégicos, por qué nuestra región, por qué América Latina pasa por esto. ¿Por qué no logramos entender y unirnos? Lo que estamos hablando hoy acá, o lo que están diciendo, yo creo que lo van, pero yo lo he visto. Y voy a cerrar. Gracias. Bien, va. Se lo acabo de traer el autor. Ah, sí. No, Gracias. autografiado. Se quedó, Lucas. Entregado por el autor, hermano. Bueno, vamos a continuar y ahora para ir cerrando esta parte de exposiciones, vamos a hablar con Diego Oliveira. Muchísimas gracias por la invitación. Claro, uno trae sus apuntes a una charla como esta y se hace sus esquemas que aprendí acá enfrente en una prestigiosa educación pública, le guiaba a hacer esos esquemas arborescentes que nos vamos haciendo y después se escucha en el intercambio con otros y otra, y eso va tomando otra forma, y es lo lindo que tiene esto del diálogo, y seguramente con ustedes va a tomar alguna otra forma. Últimamente me toca debatir con los tiempos televisivos y no podemos hacer esto, que es una buena manera de politizar los temas, que es tratar de entenderlos para cambiarlos. Esa me parece que es la mejor manera de politizar el tema.
porque falta mucho de eso en Uruguay. Hay mucha respuesta simplista y simplificada, y muchas expectativas puestas en que con titulares o con cosas como golpearse el pecho, como salir a dar la pelea, esto se va a resolver. Y la verdad es que no es así. Y tengo un par de cosas bueno, de Mario y de Juan que me quedaron picando y que las quería retomar. Juan hablaba de la dificultad de la izquierda al llegar al poder para entender lo que estaba pasando y poder dar una respuesta. Y es así. Pero no es solo la izquierda, porque cuando uno repasa las grandes corrientes intelectuales del siglo XVIII y XIX, que fueron los pilares de la democracia que fuimos construyendo después, inclusive las corrientes liberales, utilitarias, todas más o menos pensaban que con una gran difusión de los derechos civiles y políticos, con la participación ecuánime de los ciudadanos y con el bienestar económico, que ahí había discrepancias sobre cómo, digamos, hacer que todos y todas tuviéramos acceso al bienestar económico, la sociedad iba a prosperar, iba a estar unida. ¿Sí? Claro, el marxismo decía, para eso hay que ir hacia la propiedad colectiva, porque la propiedad se concentra y los que concentran la propiedad excluyen o explotan al resto. Otro decía, no, esto se dirime en el libre mercado, en la libre participación y en que cada uno, de acuerdo a su participación, vaya obteniendo lo que necesita. Pero no estaba en los papeles de la democracia moderna, ya sea por izquierda o por derecha, que esto iba a ser un problema, como bien dijo Mario, que lo está haciendo. Porque hoy, cuando nosotros pensamos en cuáles son las amenazas a la convivencia democrática, en particular en nuestra región, vienen de la mano de la incapacidad de los estados y los principales actores, entre ellos los partidos políticos, para contener el aumento de la violencia y la criminalidad. Y eso es aprovechado oportunistamente por ciertos autoritarismos políticos, caso clarísimo El Salvador, ¿no? Con el señor Bukele, que ven allí una gran angustia social y la posibilidad de establecer una solución de tipo autoritario, que viene en detrimento de justamente, de los principios que hacen a la democracia, los derechos humanos para todos, la separación de poderes, las garantías en la justicia, una justicia con todas sus partes funcionando. Entonces, la gente empieza a estar, de las sociedades empiezan a estar dispuestas a dejar de lado la democracia, a dejar de lado el funcionamiento del Estado de Derecho, si es que me garantizan que no voy a ser atacado. Entonces allí hay una gran oportunidad para el autoritarismo y una pérdida de legitimidad y de peso político y conceptual de las democracias. Entonces, pues sí, estamos poniendo en juego, como bien decía Mario, el tema de la convivencia democrática. Otro tema, el del respaldo a la policía, que lo traía Mario. Claro, el respaldo a la policía es muy mentiroso, como se ha dado últimamente, porque le dicen, bien, vamos arriba, hacete más fuerte, combatí mejor, yo te voy a respaldar, te voy a dar recursos, te voy a dar protección jurídica, voy a invertir más en tu equipamiento, pero nadie, o casi nadie en el sistema político, se hace cargo de la reproducción de la criminalidad. Porque yo puedo tener una buena policía, una policía eficiente, una policía equipada, una policía con buen despliegue territorial que cumple su función, pero si la criminalidad se multiplica, de nada sirve que la policía haga bien su trabajo, porque el origen del problema, que es la existencia de personas dispuestas a delinquir y que tienen un incentivo a cometer actos violentos contra otras personas, no se apacigua con acción policial, o no se apacigua solamente con acción policial. Ese es el asunto. Nuestras sociedades, y esto ha sido muy incentivado desde el sistema político, piensan que con la suficiente represión el problema se va a resolver. Y si el problema no se resuelve es que estamos reprimiendo poco. Entonces hay que hacerlo con más enjundia, con leyes más duras, con cárceles más grandes, porque es como si hubiera
un cierto stock de delincuentes en la sociedad, y si somos capaces de detenerlos a todos, bueno, el problema va a disminuir. Y eso, la realidad funciona de otra manera, y quería exponerle a ustedes algunas ideas que nos pueden orientar a entender por qué nuestro país ha cambiado en los últimos años, y en particular en este siglo XXI, su dinámica de violencia y criminalidad. Y eso ha implicado un grave o un importante agravamiento de la cantidad de delitos que se cometen y de la violencia con la que se cometen los delitos, que lo vemos en todas las estadísticas. Después, eso puede oscilar un poquito más arriba, un poquito más abajo. En estos días vuelve a estar el debate sobre la cifra, pero cuando vemos el largo plazo, cuando nos vamos a la década de los 80 y vemos hacia adelante, estamos en un equilibrio de alta violencia y criminalidad bien distinto al que había antes, y tenemos que ser capaces de decodificar por qué nos pasa eso. Y parte de eso que nos pasa tiene una explicación en la región en la que vivimos. Algo que tenemos que saber leer es que Latinoamérica es la única región del mundo donde la criminalidad y el delito se están agravando. Se han agravado en los últimos años y se siguen agravando por estos tiempos. En el resto del mundo hay problemas de criminalidad y violencia, por supuesto, pero no es como pasa acá y en nuestros países vecinos, que es el principal problema de preocupación, y no es un fenómeno que se esté agravando, ¿sí? Entonces, hay algo de la criminalidad que estamos viviendo que tiene que ver con nuestras sociedades, un aspecto que voy a hablar luego, que es el de las economías ilegales, y en particular los mercados de drogas, y las instituciones públicas en nuestro continente y en particular en nuestro país. Hay toda una corriente de la criminología, que bueno, esta, digamos, ciencia que intenta ver por qué hay delito y por qué el delito crece o desciende, que pone el foco sobre las personas, ¿sí? Son corrientes que piensan en el concepto de la desviación. Hay condiciones individuales o grupales o familiares que explican que haya algunos individuos en la sociedad que se desvían del camino del respeto a la legalidad y producen delitos y violencia. Hay algo de eso que puede tener sentido. Hay otras corrientes que ven mucho el barrio donde crece la persona, o los lugares específicos donde se socializa, y entonces ahí hay mucho, sobre todo de algunas corrientes sociológicas norteamericanas, que ven con cómo evolucionan las ciudades y los barrios, y entonces asocian la criminalidad a esto. Pero hay otro aspecto que ha sido poco tenido en cuenta y que debemos tenerlo más en cuenta, que tiene que ver con cómo evolucionan las sociedades y los países y sus instituciones. Porque en cada país pueden darse, y en cada región pueden darse, mayores incentivos a participar del delito. ¿Qué quiere decir? Que sea más atractivo cometer delitos, porque me puede reportar más beneficios, porque a la persona le puede reportar más beneficios, básicamente económicos, y hay menores riesgos para el delincuente. ¿Qué quiere decir? Es más difícil que alguien me detecte cometiendo el delito y que si me detectan me lleven ante la justicia y me apliquen una sanción. Y eso, en nuestra región y en nuestro país, ha cambiado muchísimo con los mercados ilícitos, que tienen como origen el contrabando. ¿Qué es el contrabando? Es un mercado ilícito, es obtener productos baratos para venderlos en condiciones favorables de competencia con el comercio establecido y así hacer dinero, o conseguir productos que sean atractivos para la sociedad, ¿no? Para las personas que quieren consumir, siempre ha pasado. Pero con la prohibición de las drogas, lo que tenemos es que se crea todo un mercado, la posibilidad de que exista un mercado ilegal, que es justamente un producto que solo se consigue, un producto que son las sustancias psicoactivas, que solo se consiguen en las redes criminales. Claro, el esquema original del prohibicionismo era que prohibiendo se iban a eliminar las drogas. Lo que sabemos, después de 60 años de prohibicionismo, es que los consumos no disminuyen, que las personas eventualmente eligen consumir y están dispuestas a pagar bastante dinero por eso.
Porque además muchas de las personas que consumen generan una adicción y esa adicción lo lleva a consumir compulsivamente. Entonces, hay un giro en Latinoamérica y en particular en nuestro país del delito donde predominaban los hurtos y otros delitos asociados, las rapiñas, bueno, estafas u otras, o el juego ilegal, o la prostitución, o los viejos delitos del siglo XX, y hoy el gran motor de la criminalidad son los mercados de drogas, por el dinero que producen y porque la sociedad de consumo, que esto también lo traían los compañeros, me dice que yo soy reconocido en la sociedad por lo que tengo. Y si ese delito es una vía rápida para tener dinero y puedo obtener un reconocimiento rápido de mi entorno por lo que tengo, pero inclusive en ciertos contextos sociales, porque ser narco está bien visto y hay un reconocimiento a eso, porque otras vías alternativas de obtener dinero y reconocimiento o no las tengo disponibles o son muy difíciles de transitar, o la sociedad me ha excluido de esas otras vías de reconocimiento, bueno, obviamente se generan las condiciones para que haya una proliferación de ese tipo de delitos, ¿sí? Los mercados ilícitos, eso me parece algo que es importante grabarse, o al menos que yo quiero dejarles como establecido, son un gran motor de la delincuencia. Y de hecho, más allá de que ahora se está discutiendo la etiología, digamos, la explicación de por qué se dan tantos homicidios en nuestro país, y hay un debate entre distintos académicos, lo que está claro es que las dinámicas internas de los grupos criminales que se dedican al narcotráfico o a otras economías ilegales explican el incremento de la violencia que hemos tenido y que estamos aún teniendo. ¿Por qué? Porque esas economías criminales no se desarrollan en pequeños grupos, llevan a generar bandas y organizaciones más importantes que obviamente tienen que resolver sus disputas, no las van a resolver a un juzgado civil como si yo tengo una diferencia comercial, no, esas diferencias que puede haber, te di un cargamento y no me lo pagaste, o estás vendiendo en un lugar que yo controlo, se resuelven a través de la violencia. A través de la violencia, y cuando se establece un equilibrio de organización interna de estos grupos en torno a la violencia y proliferan los grupos, es muy difícil detener esto, desescalarlo, al punto tal de que lo que estamos viendo es que también otras personas no involucradas en estas organizaciones, pero que están territorialmente cerca de estas dinámicas, quedan expuestas a la violencia. Por eso la cantidad de niños baleados, por esos centros educativos en donde hay balas perdidas, por eso personas que se están trasladando a una parada de ómnibus para ir a su trabajo terminan en el fuego cruzado, y eso se concentra en algunas zonas en particular. Pero esto se agrava porque hemos tenido instituciones que no han sabido leer lo que está pasando y dar una respuesta adecuada. La respuesta que ha habido, que es la respuesta de tipo punitivo y de mano dura, lo que hace es agravar el problema, ¿sí? Porque el encarcelamiento masivo, que es una de las respuestas que ha habido a el tráfico de drogas, no solamente en Uruguay, sino en toda Latinoamérica, México, Brasil, todo Centroamérica, Colombia, lo que ha generado son las condiciones de coexistencia en cárceles hacinadas para que los grupos criminales se hagan más fuertes. Cuando uno ve la historia de las maras salvadoreñas, cuando uno ve la historia de los grandes sindicatos del delito, porque así lo llaman en San Pablo, como el primer comando de la capital y demás, son organizaciones que se han hecho fuertes en ese hacinamiento carcelario, porque en ese hacinamiento carcelario venden protección y cooptan, digamos, figuras para luego, te doy protección en la cárcel y vos luego me la vas a pagar afuera contribuyendo como soldado a la operación de este tipo de organizaciones. Entonces, no es que no haya que reprimir, porque desde la derecha nos dicen, no, porque la izquierda no quiere la represión. No, el asunto es que lo que no sirve es una estrategia que esté centrada casi exclusivamente en la represión, y no sirve cualquier tipo de represión. Y en esto quiero ser bien claro.
el modelo LUC, el modelo Ley de Urgente Consideración, fracasa en ese sentido, porque toda la estructura normativa que plantea es agravar. Puede haber excepciones, pero lo esencial, el tronco del asunto es incremento de penas y eliminación de vías alternativas al encarcelamiento. Saco la redención de penas, reduzco las posibilidades de libertad asistida, le saco herramientas al Poder Judicial para, por ejemplo, hacer una suspensión condicionada del proceso si la persona se rehabilita o participa, es decir, es más cárcel. Y por algo en estos últimos años crecimos en unos 5 o 6 mil personas privadas de libertad. ¿Ah? Entonces, esas son las soluciones malas desde el punto de vista que lo que hacen es, como ya les digo, agravar y reproducir el delito. Pero además pasa algo. Mario sabe mucho de esto porque además ha estado manejando estos temas durante mucho tiempo, pero la información que manejo y la apreciación de la situación que vamos teniendo es que golpear al microtráfico, que es una necesidad, porque mucha gente se ve afectada en su vida cotidiana y en su convivencia barrial por el microtráfico, pero si yo solo golpeo en el microtráfico, lo que genero es que los distribuidores, los que manejan cargamentos y los que manejan cargamentos intermedios, en lugar de tener unas pocas bocas, necesitan tener el triple de bocas, porque me las están cerrando permanentemente. En lugar de tener una cierta estabilidad en el negocio, lo que necesitan es proliferar el negocio y tener conductas más violentas de disciplinamiento interno de las personas que participan en sus organizaciones, porque si te están deteniendo más, las posibilidades de que haya un soplón, por ejemplo, son más altas. Entonces, el tipo de disciplinamiento interno que tienen que tener estas organizaciones es de una violencia mucho más cruda, que es lo que hemos visto. No solamente más homicidios, sino homicidios que se cometen con una hazaña mucho mayor y que implican no solo a la persona involucrada, sino muchas veces a su familia. Implica no solamente matar al tipo, sino ir y balear la casa y rociar la casa de balas, como vimos recientemente en el barrio Maracaná. Entonces, todos esos aspectos de incremento de la criminalidad y la violencia que vemos tienen que ver con la existencia de estos mercados ilegales y con respuestas de política pública equivocadas. ¿Ah? Entonces, para ir cerrando, ¿cuáles serían las soluciones buenas? Algo que venimos planteando, yo hablo desde el lugar de una persona que participa en el Frente Amplio, que es mi ámbito de participación política, y en particular en la Comisión Nacional de Programa. Una de las cosas que estamos planteando, inclusive como aporte a la búsqueda de un consenso mayor, porque esto obviamente que ya excede la competencia entre partidos, es una cosa que interpela a todo el sistema político. Una de las cuestiones que estamos planteando es que debe haber, es una palabrita un poco gastada, pero que acá aplica muy bien, que es la integralidad. ¿Sí? Tiene que haber una estrategia integral y balanceada. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que distribuir mejor los recursos que tengo disponibles. ¿Entre qué cosas? Entre un componente fuerte y activo de prevención social del delito, y esto es un Estado mucho más presente en el territorio, en particular en los territorios donde hay una alta densidad de la criminalidad. En muchos casos eso se correlaciona con territorios donde hay mayor pobreza, menor presencia relativa del Estado, trayectorias educativas que se interrumpen tempranamente. Entonces ahí se generan las condiciones para que estas organizaciones de traficantes coopten jóvenes, entonces tengo que estar mucho más cerca de esos jóvenes. El Plan 7 Zonas, que se desarrolló durante los gobiernos del Frente Amplio y lamentablemente se deshilachó y se descontinuó, era una muy buena iniciativa en ese sentido. Era la presencia coordinada del Estado en el territorio, promoviendo, tratando de multiplicar las oportunidades de participación cultural, deporte, sumado a una reforma urbanística que permita que en todos los barrios haya buenas calles, iluminación, circulación, acceso de los bienes y servicios públicos. Es decir, en ese vértice de la prevención social, si nosotros perdemos, digamos, el objetivo, no quiero decir la pelea, pero sí, si perdemos la disputa por el territorio con respecto a las organizaciones y el repliegue del Estado genera condiciones para que eso pase,
no esperemos que después la represión resuelva el asunto. O sea, si queremos respaldar a la policía, bueno, que el Estado actúe con toda su fuerza también y sus recursos en la generación del problema, que hoy en día se cruza mucho con cierto desplazamiento territorial del Estado y de la comunidad y de la sociedad civil. Es decir, esto no implica saturar a ciertos barrios de presencia de funcionarios públicos o de instituciones públicas. Tiene que estar, pero apoyando a la comunidad. Y ahí siempre ponemos el ejemplo que para nosotros es excelente del SACU de Casaballe. El Estado invirtiendo en infraestructura, dotando de ciertos servicios públicos, pero de la mano de la comunidad. Una de las organizaciones para mí que marcan un camino a seguir, como es La Vida Vale, que es un conjunto de vecinos y vecinas de la zona de Casaballe, justamente se pudo formar, pudo tener una reflexión crítica sobre lo que estaba pasando y pudo organizarse porque está esta infraestructura en ese lugar. ¿Sí? Y porque los vecinos son invitados no solamente a ir a jugar un fútbol o a hacerse un chequeo médico, sino a participar en la toma de decisiones. Que eso es importante, porque es otro tipo de reconocimiento, que es el reconocimiento del ejercicio de la ciudadanía y de la organización. Y obviamente, como bien dijeron los compañeros que hablaron antes de mí, los sindicatos también juegan un papel fundamental, porque es otro tipo de construcción de ciudadanía, de ocupar un lugar en la sociedad, de reflexionar junto con otros pares sobre las cosas que nos pasan. Porque la alternativa es que estas organizaciones criminales no solo cooptan personas por la fuerza, también cooptan personas desde una posición paternalista de la sociedad. Y eso está muy bien mapeado en un estudio que recientemente encargó el Ministerio del Interior y que es de muy buena calidad, en donde se identifican dinámicas en donde estos grupos o estos referentes, digamos, del mundo delictivo financian el baby fútbol, compran regalos los días de Reyes o el Día del Niño, o sea, le compran los medicamentos a un vecino que no tuvo acceso y capaz que ese mismo vecino después le piden que guarde un paquete, ¿no? Porque es otro tipo de lo que se ha dado en denominar gobernanza criminal. Hay una disputa no solamente del territorio en términos de fuerza y desplazamiento, sino hay una disputa en términos de construcción de legitimidad y credibilidad y de generación de relaciones sociales en el territorio. Entonces, este vértice de prevención es fundamental. Sin descuidar, entonces, otros dos vértices que les quiero mencionar, y ya cierro, que es el de la represión, que tiene que ser una represión mucho más equilibrada, sin descuidar el microtráfico. No podemos ser un país que genere una cantidad enorme de vulnerabilidades y oportunidades para que el crimen organizado se instale y tome, como lamentablemente ha tomado, nuestro país como base de operaciones, crecientemente. Porque nuestro país tiene vulnerabilidad. Y esto va de la mano, fíjense, porque es contraintuitivo, va de la mano del crecimiento económico. Un puerto con mayor circulación de mercaderías, rutas por donde circulan una cantidad de transporte de carga, que ahora hace unos años, para peor, se le sacó el control y el monitoreo satelital al transporte de carga, una producción agroexportable de muchísimas toneladas, en las cuales es más fácil contaminar contenedores, fronteras muy porosas y, para peor, algunas normas que se han aprobado que promueven o que facilitan, si se quiere, ciertas operaciones financieras en efectivo y demás que generan vulnerabilidades en términos de lavado de activos. Entonces, yo no puedo pretender por eso insisto, no puedo pretender que solo atacando la base de la gran estructura del narcotráfico voy a resolver el asunto si no tengo la misma capacidad de persecución del delito en las estructuras superiores. Porque esto es simbólico también. O sea, hay un concepto simbólico en donde el narcotraficante malo es el que está ocupando acá una vivienda en Palermo y vendiendo. Por supuesto que ese tipo nos genera un montón de problemas como sociedad. Pero cuando presentan a Marcet, a Sebastián Marcet en la televisión, lo presentan como un buen padre de familia, como un tipo que no le puede haber hecho mal a nadie.
Y es el jefe de todos estos. Entonces, ahí también hay digamos, una distorsión conceptual y cultural sobre qué es el delito y cómo se persigue el delito y cómo se debe perseguir. Y el último vértice, y cierro con esto, es el de la rehabilitación. ¿Sí? O sea, ya hablé un poco de esto, del problema que generan las cárceles hacinadas, que tenemos un grave problema ahí, porque son cárceles que no rehabilitan, más allá de experiencias puntuales, que hay que saludar. Es evidente que el sistema penitenciario tiene que salir de la órbita del Ministerio del Interior, tiene que tener un componente que vele por la seguridad y el funcionamiento, digamos, hay que mantener personas encerradas, eso nadie lo duda, pero tiene que haber un componente socioeducativo muchísimo más fuerte. La estrategia de rehabilitación tiene que reposar sobre metodologías socioeducativas, de trabajo, de estudio, de cultura, de participación, cosa que pasa de manera muy limitada, y tenemos que tener mucho mayor profesionalismo en la implementación de medidas alternativas. Y acá el tema del microtráfico cae como el ejemplo perfecto que hemos llenado las cárceles de personas que no empuñaron un arma, que no atacaron a nadie, como esta finalmente, ¿no? Lograron salir porque los abogados trabajaron muy bien, pero iba a ir presa la muchacha que vendía brownies en Punta del Diablo, la otra que había tratado de ingresar a una cárcel unos pocos gramos de marihuana. O sea, ¿tiene sentido que esa persona esté en 2, 3 y 4 años encerradas en una cárcel y que después tengamos un jerarca de una intendencia del norte que repartió más de 300 millones de pesos de manera ilegal y tiene que hacer unas poquitas horas de servicio comunitario? O sea, tenemos una distorsión muy grande en la aplicación de las medidas penales. Entonces, lo que estamos planteando es que si estos tres vértices no los hacemos funcionar armónicamente, de manera integrada y equilibrada, poniendo recursos en cada uno de ellos y teniendo una estrategia sostenida en el tiempo, el problema no se resuelve. Ese creo que es un concepto fundamental, porque todos sí decimos, se necesitan políticas de Estado, pero el problema es que las políticas de Estado que se necesitan quizás no son las que más le gustan a la población o las que son más fáciles de vender políticamente, porque es mucho más fácil de vender políticamente allanamientos nocturnos que toda esta otra complejidad, ¿sí? Y porque también hay figuras políticas que, buscando el voto fácil, dicen, no, dame los allanamientos nocturnos que yo con eso te resuelvo el problema. Y no, amigos, si ya de esto ya hicimos 10 cosas antes del mismo tipo que no resolvieron el problema. Cuando hagamos allanamientos nocturnos y tampoco funcionen, ¿qué vas a proponer? ¿La cadena perpetua? Bueno, es un poco por ahí, no me quiero entender, pero eran un poco las ideas que quería compartirles. Ay, Se agotó otra vez. la escritura, bueno, no, por favor, no, porque me parece que hubo toda una vasos comunicantes en cada una de las exposiciones que agradecemos muchísimo. Estará permitido hacer 2 preguntas a cada uno, si lo desean, pero preguntas concretas, no ejemplos autorreferenciales. No, claro, intervenciones no, porque después de una jornada de trabajo, como todos los que están acá reunidos, y a los expositores, respetamos el tiempo de todos. Así que si nos ha quedado alguna duda, que a mí me quedó. Sí. ¿Una sola? No, pero digo, algo que esté ahí. Una que puedo decir. No, Parece que la pregunta mucho. capaz que sí. Yo veo chiquitito, pero no sé. No, me parece que no es pregunta. El cómo, el cómo, porque él habló, ¿verdad?, de toda esa armonización que hay que hacer, esa integración, etcétera, etcétera. Y sí, me pareció bien, pero ¿estamos preparados en el cómo hacer eso? ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir? Porque si no nos quedamos
en que es una expresión de deseos. Con mucho respeto, ¿no? Sí, no, por favor. ¿Se entendió? Sí, claro. Indudablemente que el deseo está Ahí primero. puede haber alguna respuesta de lo que digo, ¿no? El deseo tiene que estar primero, como decía Juan, que me decía, que él decía la esperanza o el sueño. Eso tiene que estar primero porque si no, anulamos todo, en definitiva. Yo no soy quien, digo, para decir si esto se va a lograr o siquiera se va a, decir, se va a intentar. Y hubo ya intentos, digo, en donde estuve muy cercano de quienes lideraron los intentos para lograr políticas compartidas a largo plazo, que es lo que necesitamos, porque estamos jugando en un muy corto plazo, y bueno, y eso nos hace caer continuamente en el mismo lugar. Es decir, estamos dando vuelta, cada vez más rápido, y nos quedamos con eso. Entonces, indudablemente que es una expresión de deseo que tiene que existir. ¿Y dónde tiene que existir? No en mí, porque ya lo he hecho, no. Es lo que estoy hablando, supongo en este grupo, operadores del movimiento sindical que puedan transmitir y calentar las máquinas para hacerle decir, hey, no me vengan a pelear con la cifra y que lo fracaso. Demos el paso adelante. Demos el paso adelante, ya está. Demos el paso adelante que tenemos que dar. Y ese es, si la política no la comparte, no lo hace, bueno, que las bases lo hagan. Que las organizaciones y el ciudadano entienda a lo que se está enfrentando y se manifieste. Eso ha sido siempre así. Y en democracia es una de las principales herramientas. Lo que pasa es que están anulando, como tú decías, con un titular de allanamiento nocturno, es decir, primero fue el respaldo a la policía y ahora es el allanamiento nocturno el que va a resolver. Y mañana va a ser de, bueno, que tú no dijiste que una de las violencias que la luz, por ejemplo, que sí dio más resultado, que lo mencionaron, que fue la represión sindical en vez de la represión criminal. ¿O no? Que no, digo, eso lo resolvieron, pero no resolvieron. Y que tenía ese fundamento, en realidad. Lo manifesté, que no era reprimir el crimen, era reprimir el movimiento sindical, acallar la voz. Lo mismo que la autoridad policial. Si yo le doy una orden a un ciudadano y no la cumple, yo tengo todo el derecho de detenerlo por la fuerza. ¿Qué es eso? Es acallar. Es eso. Entonces, cuando empezamos en esa rosca, y bueno, se viene un gran silencio. Está bien, pero, perdón, Mónica Suárez, de ASU. Compa, ¿me das un segundito? A largo plazo, solamente a largo plazo, ¿no? No. Nosotros tenemos que exigir desde el movimiento sindical y desde las organizaciones este planteo a largo plazo que decís tú, pero también a corto plazo, porque hoy nuestras infancias, y lo decimos desde la educación, las maestras, nuestras infancias están viviendo el peor momento. Y necesitan respuesta ellos y nosotras, pero principalmente ellos, necesitan respuestas ahora y coyunturales, además de esas otras estructurales. Es correcto, yo no hablé de perdón, o capaz yo me expresé mal. No hablé de largo plazo para exigir. No, de que se mantengan. Mario, dame un segundo. Compa, vamos a esperar que contesten, Mario, capaz que hace esa aclaración y que siga Juan.
capaz que Diego quiere aportar algo más y después capaz que hacemos otra pregunta más, pero sobre todo para evitar el diálogo, porque es un tema que es como muy apasionante para discutirlo. Tenemos mucha posición y lo estamos viviendo todos de una forma muy complicada, pero por favor, capaz que si querés hacer esa aclaración y seguimos con Juan y después lo que haya para preguntar. Gracias. No, simplemente aclarar que la exigencia tiene que ser permanente, tiene que ser ahora, y sí, y tenemos cosas para hacer. Bien, positiva y bien, se pueden hacer. Cerrar nuestro país, que el puerto no sea Un colador. lo podemos hacer. Bienvenido, entonces. Y tampoco necesitamos escáner para hacer eso. Tener una inteligencia clara, concreta de quién son los proveedores, quién dominan, lo tenemos, sí, claro, pero si me hacen salir a perseguir boca por boca, y entonces se manda preso a uno, y la señora sigue, su compañera, y tiene los hijos, y tiene que seguir alimentando, y además tiene que llevar la droga a la cárcel porque se la están exigiendo o se la están... Es decir, no he querido ir a detalle, Seguro. porque si no pasaríamos... Pero es el mundo. Entonces, claro, si le encajás 4 años a una mujer que llevó que trata de pasar unos gramos porque si no, al marido lo matan capaz, o simplemente por consumir, es decir, indudable. Y eso es lo que no hemos estado hablando, pero tú lo mencionaste, que acá quien son los que más pierden de todo son los niños y las mujeres. El elemento en la sociedad nuestra es los niños y las mujeres. Si vamos a política quirúrgica, de ayuda, de asistencia, de modificar su realidad, tenemos que pensar en ello. Así, si me dicen de impacto, porque no, indudablemente, vos estás hablando de 3 vértices. El presupuesto tiene muchos más vértices. Y es cortito. Eso es lo que se van a chocar todos. Entonces, también está la inteligencia de decir en eso cómo yo voy a ayudar quirúrgicamente a que se defina no podemos resolverlo todo en este momento, pero vamos a ser primero serios y resolver sobre las personas que están más expuestas a este tema. Y eso es horizontal, atraviesa todo. Eso es lo que digo. Ahora, sí, concuerdo, tiene que haber un deseo. Primero. Juan. Sí, yo, en primer lugar, les pido 1000 disculpas, pero yo le había comunicado a los organizadores que me tenía que ir a las 8 por otro compromiso. Entonces me tengo que retirar. Les pido, pero en segundo lugar, plantearle que comparto totalmente lo que decían los compañeros acá, Diego y Mario, desde su punto de vista y de sus orientaciones profesionales y políticas. A ver, y en tercer lugar, también plantear lo siguiente, teniendo en cuenta dónde estamos y cuál es lo que yo entiendo que es el objetivo de esta actividad. Aquí nadie le está pidiendo a la ciudadanía organizada en el movimiento sindical, en organizaciones barriales, sociales, religiosas, etcétera, etcétera, que asuman compromisos que son del Estado. Eso es fundamental. Lo que también creo es que yo no creo en el Estado omnipresente, pero sí creo que el Estado tiene que estar y cumplir sus objetivos. ¿Qué quiero decir? Hay cosas que son responsabilidad del Estado, ¿no? O sea, brindar servicios de salud, brindar servicios de educación, de trabajo, de vivienda, de seguridad, son responsabilidad del Estado democrático, ¿no? O sea, eso es clarísimo. Lo que sí debe hacerse, y acá estoy hablando de convicciones personales, a partir de una
participación importante, decisiva, diría yo, de la sociedad civil organizada. Sobre todo, si estamos hablando de políticas públicas, hay algunas etapas donde la participación social es fundamental. La etapa de diseño de la política tiene que ser en consulta con la sociedad, con los usuarios, con los beneficiarios de esas políticas. La etapa de control y de evaluación también. La etapa de ejecución es estatal, desde mi punto de vista. ¿Ah? O sea, yo puedo hacer una política de seguridad, ¿ah?, determinada, una política pública, puedo diseñarla, puedo, si la diseño sin participación de los que son directamente afectados por esa política, y de ahí la localización específica, el barrio, la localidad del país, etcétera, es fundamental, porque no podemos venir los tecnócratas del Estado a decir lo que la gente tiene que hacer. ¿O qué problemas tiene la gente? Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Y eso es la gente que lo tiene que definir. ¿Ah? Después, que se define, bueno, es el Estado, porque si no, no tiene sentido de decir, bueno, yo tengo problemas, bueno, ¿qué van a hacer? Que los vecinos salgan a patrullar. Pero después hay una tercera etapa donde es fundamental la participación social, que es la evaluación, la rendición de cuentas, donde la gente puede decir, bueno, acordamos tal cosa al inicio de esto. ¿Ustedes hicieron o no hicieron? Ahora estamos evaluando. Y el Estado, el Estado, me refiero a los actores públicos, no deben ver eso, porque yo he tenido distintos sombreros en mi vida, he trabajado en la sociedad civil, también desde el Estado, y sé que es muy común que desde el Estado uno diga, no, cumplimos con tales objetivos, con tales indicadores, porque los funcionarios públicos muchas veces no les resulta simpático decir, la embarramos, no logramos. Entonces, te acomodan ahí un poco, te hacen la mosqueta, ¿viste? Pim, pam, pum, ¿dónde está la pelotita? ¿Dónde está la pelotita? Y siempre te la terminan ganando. Entonces, eso es fundamental. Vinculado con este tema, ¿por qué estamos acá? No porque el movimiento sindical, como decía anteriormente, tenga que asumir tareas que no le corresponden, ¿tá? Pero sí porque es un tema de tal gravedad para la democracia, para el Estado de Derecho, para la convivencia, que son elementos claves que históricamente el movimiento sindical ha defendido en nuestro país, que tiene que ser un tema de agenda. O sea, me parece a mí, repito, con todo respeto, sin querer imponer nada, ni sugerir nada, ni imponer mucho menos, pero decir, me parece a mí que a nivel gremial, a nivel sindical, tiene que ser un tema que esté arriba de la mesa, como otros, como el salario, como la jornada, como las condiciones de trabajo, como tantos elementos. Bueno, los temas de las condiciones de seguridad, porque quienes más sufren los problemas de inseguridad en el país son los trabajadores, ¿no? Y los sectores con menores ingresos, porque los sectores con mayores ingresos se las arreglan porque tienen plata y se pagan servicios de seguridad privada, viven en barrios privados, tienen alarma, tienen, yo qué sé, pipapo, y eso la mayor parte de la población no lo tiene. Entonces, es también un tema que tiene que ver con las condiciones. Hoy por hoy, los temas de seguridad tienen que ver con las condiciones de la gente con menos recursos en el país. ¿Ah? Entonces, perdonen la expresión, pero no me jodan, ¿ah?, con el discurso de sectores conservadores o de derecha, porque los sectores que más sufren son el almacenero, son la trabajadora que tiene que tomar el ómnibus de madrugada, son el repartidor que tiene que meterse en algunos lugares y va regalado, los médicos que van regalados a determinados lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema de interés sindical, con todo respeto, y sin querer meterme en temas que no son míos. Yo creo, si yo fuera abogado de un sindicato, como fui en alguna época de mi vida,
yo le diría que este tema es un tema que tiene que estar en la agenda. Yo creo, yo le digo, ahora ustedes vean lo que hacen. Cuando me decía, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la huelga o no vamos a la huelga? Ah, compañero, yo lo que te puedo decir, si vas a la huelga, te puede pasar tal y tal cosa. Ahora, yo no soy afiliado a este sindicato. Yo soy el abogado del sindicato. Resolverlo con muy mala suerte, además, porque no sé si se fue el doctor Casalá, creo que sí, pero Diego, Sí, sí. Diego va, hemos cerrado varias empresas. Y no está- Diego va, Bueno, compás, termino con esto y les pido disculpas por tener que retirarme, pero tengo un compromiso familiar y no quiero Hay que cumplir. no quiero que me echen de mi casa. Vamos a agradecer la presencia de todos y todas, pero vamos a dejar unos minutos para Diego y después vemos cómo se No, va. mínimo, porque lo del corto plazo y el largo plazo me parece fundamental. Y ni que hablar que en el corto plazo hay aspectos que tienen que ver con algo que no mencioné, pero del cual Mario fue protagonista muy relevante, que es la profesionalización de la policía. Una policía que maneja más información, que está mejor equipada, que está mejor remunerada, que se despliega mejor en el territorio, que tiene programas específicos como hubo para los entornos educativos, o que es capaz de diseñar un programa de puntos calientes del delito como fue el PADO para responder a la dinámica no de lo que pasa a lo largo de los años, sino de lo que pasó ayer y antes de ayer, que puede incorporar tecnología como la videovigilancia, que puede, bueno, hacer tantas cosas. El problema es cuando la estrategia de corto plazo es tu única estrategia. ¿Sí? Porque la política de seguridad en este país, lamentablemente, ha ido a los viandazos del corto plazo, sin tener la otra estrategia. Entonces, si yo estoy tomando decisiones inteligentes en el corto plazo, pero eso no me inhibe de tener una estrategia en el largo plazo y tratar de armonizar los dos aspectos, creo que es un poco lo que puede cercenarnos. Porque las sucesivas modificaciones, por ejemplo, nosotros tenemos el Código Penal que se aprobó en la década del 30 y luego se lo fue modificando en función de los humores populares, digamos, ¿no? Hay indignación con tal cosa porque pasó, porque tuvo mucha prensa, porque la gente está angustiada por eso, entonces los legisladores van y aumentan esas penas, pero no hay una revisión, como se está planteando ahora, por ejemplo, de todo el mapa de penas, una actualización para entendiendo el delito del siglo XXI y dar una respuesta a eso. Y con lo que decía Juan, que me parece fundamental, todos nosotros, creo que todos los que pertenecemos ideológicamente a la izquierda o al progresismo, defendemos el rol del Estado. Pero el rol del Estado es efectivo cuando la sociedad cree en el Estado y se apropia positivamente de las políticas públicas. Uruguay tiene algo que es muy llamativo y es muy distinto a otros países de Latinoamérica, que es una muy alta, digamos, confianza de la sociedad en la policía. Inclusive, por encima, somos el único país en donde la gente cree más en la policía que en las Fuerzas Armadas. En general, en el resto de Latinoamérica hay un gran desbalance en ese sentido. Y no está mal que la gente tenga confianza en las Fuerzas Armadas. Pero lo que pasa en Latinoamérica es que las policías están vistas como instituciones corruptas y poco efectivas. Nosotros en Uruguay ese partido social no lo hemos perdido. Y tanto palo, ¿no? Que muchas veces se le da a Bonomi, a sus administraciones, qué sé yo, pero fueron administraciones que más allá de la autocrítica que hay que hacer, lograron un concepto de profesionalización y proximidad de la policía con la sociedad y con la gente, que es muy buena y que hay que seguirlo. Porque la policía sola, sin, de alguna manera, la alianza con la gente y con la comunidad, no funciona. Si vos tenés mecanismos de denuncia y la gente no los usa, no podés tener una respuesta. Entonces, sí Estado, pero sin descuidar, porque cuando la gente empieza a descreer del Estado y de los políticos que conducen el Estado, se empiezan a buscar a los outsiders y a los grandes salvadores. ¿Sí? Cuando los partidos políticos son incapaces durante 25 años de mantener controlada la inflación,
Y bueno, aparece un loquito en la televisión sacudiendo los pelos diciendo que hay que cerrar el Banco Central y la gente va y lo vota. Cuando los partidos políticos pasaron 30 años sin poder controlar las bandas criminales en los barrios, aparece un loco diciendo que va a construir una mega cárcel y que no va a pasar que va a meter a la gente presa por el porte cara y la gente va y lo vota. Entonces, el preservar la credibilidad de las instituciones y de los dirigentes políticos con respecto a la sociedad me parece que es una tarea fundamental. Muy bien, yo sé que hay muchas personas que quieren hablar y preguntar, pero vamos a tener una parte 2 de esta actividad que es el 31 de julio en la misma hora y en el mismo lugar. Muy bien. Y además tenemos gente por Zoom que obviamente también se quedó con ganas de preguntar y lo vamos a invitar a la próxima actividad, pero por lo pronto y para resumir, en realidad lo que estuvimos hablando fue el tema de cómo solucionamos y cómo se puede crear un nuevo pacto social y político que controle y que combata la violencia y sus efectos, cómo es posible involucrarse de las organizaciones sindicales y de todos los actores civiles en que esto realmente ocurre y si en realidad es posible construir soluciones buenas que puedan lograr disputarle la gobernanza a la criminalidad en todos los lugares donde esta se desarrolle. Queremos agradecer a todos y a todas la participación. Y también en la próxima actividad vamos a tener también la palabra de quienes están directamente involucrados a estas acciones, indistintamente que hay otros rubros también, pero vamos a tener a compañeros y compañeras de la seguridad privada, de los sindicatos de la seguridad privada, y también compañeros y compañeras del sindicato policial. Así que quedan todos y todas convidadas a participar. Cortita. Sí, Diego mencionó al pasar el lavado de dinero. En el Código Penal, si los funcionarios trabajan cuando van a un crimen, plantean chercher la femme. Era famoso. ¿Sí? En el tema del narcotráfico y de esta violencia, cherché la plata, los dólares. Yo que trabajé en el sistema financiero, fui inspector de banco, que fui ministro del Tribunal de Cuentas, eso queda oscurecido. Y lo quiero decir porque cuando hablamos de los temas de la seguridad, ahí lo que hay es el gran negocio. Hace 20, 30, 40 años el negocio financiar la actividad política era el contrabando. Y tenemos personajes de... Ahora es esto otro. Y tengo casos concretos, yo le decía a la compañera, de cómo surgen ciertos personajes y quién los financia. Entonces, el tema del lavado del dinero, y no por casualidad, y con esto sí termino, en estos 5 años no funcionó el CODELA. No funcionó. Ni una vez, salvo para instalarlo, no funcionó el Consejo. Que junto con la inteligencia estratégica ubicaba el tema de las relaciones exteriores, el tema del Banco Central, el tema de la seguridad del Ministerio del Interior, o sea, una articulación entre lo financiero, lo represivo y lo diplomático. Nada más. Correctísimo. Gracias. Muy Bueno, bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. ¿ese abrigo de quién es? Estaba ahí eso. ¿Eh? Estaba ahí.